buenos días, estimados amigos, amigas. Es un gusto para mí que el día de hoy estemos conectados nuevamente con la finalidad de tener el conocimiento por medio del curso de Derechos y Obligaciones Laborales en Guatemala. Para mí es un gusto recibir nuevamente en esta clase a cada uno de ustedes. Les agradezco a cada uno por nombre, por las infinitas pues, felicitaciones que me han llegado a través de los mensajes. Y la verdad, eso me llena de mucha satisfacción, de mucha alegría y pues de continuar compartiendo este esfuerzo pues que hacemos en poder madrugar, ¿verdad? Levantarnos temprano, el poder hacerles llegar a usted esta información que con mucha dedicación pues hemos buscado. Para mí, el día de hoy tengo entendido que algunos de ustedes pues están incorporando al curso y la verdad les insto y les motivo para poder, así como iniciamos, poderlo finalizar. Mi nombre es Ligia Hernández, para los que no me conocen, abogada y notaria, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, con estudios en Maestría de Derecho Procesal y Derecho Constitucional. Asimismo, con una experiencia laboral en la rama del derecho laboral por más de 6 años. Entonces, realmente es algo compartir de los conocimientos. Es muy bonito compartir, hacerles llegar a ustedes pues las experiencias que eso queremos, ¿verdad? Porque si ustedes buscan un tema en el internet, tan fácil que es buscar, busquemos, por ejemplo, contratos. Buscamos contratos, definiciones, características, elementos. Vamos a encontrar absolutamente de todo. Pero la experiencia, esa es la que no podemos encontrar, ¿verdad? En lo que es una computadora. Entonces, eso es realmente lo que vamos a ver para los que se están incorporando. La finalidad de este curso no solamente es teoría, es que yo les estoy impartiendo, por ejemplo, como les decía, características, definiciones, elementos. No, vamos a ir avanzando paso a paso y la finalidad es que ustedes puedan, por ejemplo, venir y tener casos reales donde ustedes puedan decir, lo aprendí, me recuerdo, que en algún momento ustedes puedan venir y puedan como que poder orientar también a alguien más. En este caso, me gustaría, vamos a ver, compartir algunos mensajes. Y vamos a ver. Vamos a ver aquí. Dice, buenos días a todos compañeros y bendiciones. Gracias. Buenos días, Eric. Vamos a ver, ¿quién más? Aquí hay una pregunta, miremosla. ¿Cuál será el tema para la asistencia? Entonces, miren, muy buena pregunta que yo voy a estar colocando, de hecho, para que les sea más fácil a ustedes o para los que se vayan incorporando en el transcurso de lo que es esta clase. Traté de ver si había una opción en el sistema y qué bueno, ustedes encontraron que hay una opción que es como un cintillo, el cual se le coloca el tema y así les es más fácil a ustedes, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, lo que queremos es venir y poder darle la oportunidad a ustedes que tengan la facilidad, ¿verdad? Vamos a ver unos mensajes aquí. Buenos días a todos, dice Guadalupe. Vamos a ver. Permítanme. Aquí me parece qué emoción tener la oportunidad de aprender algo más y la verdad es que los felicito porque el estar aquí, eso habla muy bien de ustedes, la verdad. Sí, ya sale que es contrato, me parece, 100 puntos. Bueno, entonces, vamos a ver, ahorita sí ya vimos y llegamos a un acuerdo que el tema que vi que no sabían cómo identificar el tema, ¿verdad? Pues ahora traté de, a través de la tecnología que apareciera en la parte de abajo y ya, listo. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase. Buenos días, Sandra. Vamos a ver. Vamos a ver, permíteme un segundo, vamos a desarrollar acá
nuestra presentación. ¿Cuál es nuestro tema? Bueno, nuestro tema son derechos y obligaciones laborales en Guatemala, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahorita lo que es un poco de teoría, el día de hoy. Vamos a ver un poco de teoría para poder ir avanzando en el curso de este programa. Vamos a ver, en un segundo. ¿Qué entendemos, por ejemplo, por fuentes del derecho? Ustedes normalmente, algunos pues son estudiantes de derecho, otros no, ¿verdad? Así que vamos a ver en este caso, eh, solo una pregunta, ¿sí se escucha? Porque alguien está colocando que no se escucha. ¿Sí se escucha? ¿Me pueden informar? ¿Sí? Bueno, bueno, en este caso, ok, gracias, muy amable, gracias. Bueno, el término fuente, ¿qué es fuente del derecho? Por fuente lo entendemos como una metáfora, ¿verdad? Generalmente es aceptada por lo que son los estudiosos del derecho. Por ejemplo, como fuente podemos indicar, o si lo vemos de otra manera, fuente, podemos entender que busca algo, ¿verdad? Que viene algo de un río. Es como buscar, como por ejemplo, un nacimiento de agua. Eso entendemos de una forma general, ¿verdad? De lo que es, podemos determinar de lo que es la palabra fuente. Pero ahora, cuestionar las fuentes del derecho es un poco más profundo, ¿verdad? Es procurar localizar algo, es buscar, ¿verdad? Donde emergieron prácticamente todas las normas prácticamente de la vida social, ¿verdad? Eso es lo que nosotros entendemos como lo que son fuentes. Las fuentes del derecho, como lo puse acá, perdón, podemos entender que son los orígenes de donde nacen las normas que constituyen su razón de ser. En este caso de acá existen diferentes clasificaciones. Nosotros podemos decir que hay fuentes reales, fuentes formales, fuentes escritas, fuentes no escritas, fuentes legislativas, fuentes contractuales, fuentes generales y fuentes específicas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, si nosotros hablamos, por ejemplo, del estudio de las fuentes del derecho, esto estamos hablando que tiene una íntima relación ya directamente, pero con el proceso constante en la creación del derecho, así como la interpretación o integración del derecho positivo. El estudio de las fuentes del derecho, por ejemplo, en este caso, si hablamos del derecho del trabajo, adquiere una gran importancia debido a que el derecho se necesita nutrirse, ¿verdad? De diferentes normas como fundamentos que dieron, por ejemplo, origen a la situación que recubre con mayor trascendencia debido a que es un derecho en constante evolución, ¿verdad? Si hablamos, por ejemplo, de esta clasificación como fuentes reales, como para tocar la primera, a las fuentes reales también se le llaman fuentes sustanciales. Perdón. Son, en este caso, distintos, por ejemplo, elementos o datos sociológicos, económicos o históricos o culturales ideales y otros que pueden entregar las actividades humanas que determinan la sustancia de la norma jurídica. En este caso, por ejemplo, si ponemos alguna idea, por ejemplo, el humo del cigarrillo, es la fuente real que motivará la creación posterior de la fuente de la norma. ¿Y cuál es esa fuente de la norma? Se prohíbe fumar, que son los letreros que normalmente nosotros observamos en diferentes lugares, ¿verdad? El derecho laboral podrá considerarse como fuente real en términos generales. La protección del trabajador, ¿verdad? Que es lo esencial. La necesidad de crear un sistema de armonía entre los factores de la producción, tanto del temor que se produzcan enfrentamientos como de la parte trabajadora como de la parte empleadora, ¿verdad? Etcétera. Bueno,
En este caso, pusimos el ejemplo en relación a lo que son las fuentes reales. Como fuentes formales. Por ejemplo, acá podemos nosotros decir en las fuentes formales que deben ser adoptados por mandamientos sociales, por ejemplo, para convertirse en elementos integrantes del orden jurídico positivo. Por ejemplo, esta clasificación que podemos dar, podemos decir acá, conocimiento, creación de la norma jurídica, la aplicación de la misma, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, vámonos a la siguiente, fuentes escritas. Dice, por ejemplo, en este caso, que pueden ser todos aquellos vestigios, aquellos documentos en los cuales, por ejemplo, nos podemos guiar en relación, por ejemplo, a la historia, ¿verdad? Lo que nos sirve a nosotros como para fundamentarnos. Por ejemplo, si vamos a las fuentes no escritas, ¿qué serán las fuentes no escritas? Por ejemplo, en este caso podemos basarnos nosotros en lo que es la costumbre o la equidad, que de hecho pues eso lo vamos a ver más adelante, ya cuando vayamos avanzando más profundamente. En este caso vamos a ver sobre las fuentes legislativas. Dentro de las fuentes legislativas, ¿qué podemos decir o qué podemos encontrar? Podemos encontrar lo que es la ley. Por ejemplo, vamos a seguir hablando. Estamos dando unos conceptos resumidos de cada una de ellas, ¿sí? Fuentes contractuales. Vamos a ver, ¿qué podemos decir como fuentes contractuales? Aquí podemos nosotros hablar como, por ejemplo, pacto o convenio colectivo o condiciones de trabajo, ¿verdad? Que eso lo vamos a ver, lo que es en el artículo 53 del Código de Trabajo, pues más adelante. En este caso, por ejemplo, hablemos de fuentes generales. Bueno, fuentes generales podemos hablar, por ejemplo, en relación a lo que es la ley. Y las fuentes específicas podemos decir también que son pactos o convenios colectivos de trabajo, ¿verdad? Entonces ya dimos una idea de cada una de ellas, ¿verdad? De la clasificación de las fuentes del derecho. Vamos a ver. Fuentes formales generales del derecho. Estamos hablando, anteriormente hablamos nosotros sobre la clasificación de las fuentes del derecho, ¿sí? Ahora vamos a ver fuentes formales generales del derecho, ¿sí? Bueno, entonces en esta clasificación podemos hablar en relación a la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina, ¿sí? En este caso, estos son pilares muy importantes que de hecho, pues ustedes, algunos de ellos ya lo conocen, que la jurisprudencia, que la costumbre, que la ley, que la doctrina. Y si ustedes se dan cuenta, si vamos a la ley del organismo judicial, vayan a tomar su ley. Les voy a dar unos segundos para que ustedes puedan ir leyendo conmigo, porque lo importante aquí es compartir, es aprender, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos, espero que ya tengan su ley a la mano y si no, pues conforme vayan avanzando el tiempo, pues pueden incorporarse. En su artículo 2 de la ley del organismo judicial, nosotros podemos encontrar que es fuentes del derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la complementará, ¿verdad? Que hablamos de la costumbre, regirá solo en defecto de la ley aplicable o por delegación del ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Bueno, esto lo podemos encontrar en el artículo 2 de la ley del organismo judicial, ¿sí? Ahora vamos a lo que son contratos de trabajo. Bueno, que es realmente a dónde nosotros queremos llegar, ¿verdad? Vamos a ver. Contratos de trabajo. Bueno, ¿qué podemos hablar sobre el contrato de trabajo? Podemos decir que el contrato de trabajo es una institución, ¿verdad? Que significa, por ejemplo, una relación entre dos partes. Por un lado, nosotros podemos decir que se cuestiona, por ejemplo, la importancia de la prevalencia de la mera relación del derecho del trabajo, ¿sí?
pero por otro es un análisis pues mucho más profundo de aplicación, ¿verdad? Porque prácticamente ahí están pues todos nuestros deberes como también nuestros derechos, ¿verdad? En este caso, el contrato es prácticamente todos hemos firmado un contrato cuando hemos ido a realizar un trabajo, ¿verdad? Es el documento que nos llega donde dice cuál es su nombre, su edad, su estado civil, su dirección. Hay formalidades de un contrato. Eso lo vamos a ver en la segunda clase. Hoy vamos a ver lo que es doctrina. Así es, Cristian. Cristian nos puso el artículo 18 del Código de Trabajo. Muy bien, pero vamos paso a paso, Cristian. 100 puntos para Cristian. En este caso, por ejemplo, vamos a hablar en relación a lo que es doctrina, pero mientras llegamos a lo que es fundamentarnos, es bueno que tengan su código de trabajo a la mano, porque vamos a ver diferentes artículos que ustedes van a ver aquí. Miren todos los artículos que le puse, entonces váyanse preparando porque vamos a ir avanzando, ¿verdad? Vale, entonces vamos a hablar un poco de doctrina, ¿verdad? En este caso, ¿qué podemos decir como contrato? El contrato es una institución que pertenece, por ejemplo, a la disciplina jurídica del derecho, ¿verdad? Eh, por ejemplo, el derecho ha venido como que incorporando el término de contrato dentro de la rama jurídica desde varios inicios. Sin embargo, el afán de poder colocarle, por ejemplo, el nombre del contrato, resalta, por ejemplo, una independencia de principios, de instituciones, por ejemplo, que da relación al inicio de la relación del trabajo entre dos personas. El trabajo tiene una relación con la rama civil. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a ver nosotros, ¿verdad? Vamos a ver que también tienen que tener su código civil a mano porque vamos a hablar en relación a lo que es la capacidad. En este caso, por ejemplo, vámonos directamente al artículo 18, como nos había mencionado el compañero. Vamos para ir avanzando porque si no, no me va a dar tiempo de poder abarcar todo. Vamos a ver. Un segundo. Un segundo, por favor. Bueno, vámonos al artículo 18. Aquí en el artículo 18 nosotros podemos encontrar lo que es una definición en relación a la ley y dice que contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, es un vínculo económico, jurídico, mediante el cual una persona llamada trabajador queda obligada a prestar a otra llamada patrono sus servicios personales o a ejecutarle una obra personalmente bajo la dependencia continua y dirección inmediata o delegada de esta última a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. En el caso de los gerentes, directores, administradores, superintendentes, jefes generales de empresa, técnicos y demás trabajadores de categoría análoga a las enumeradas de dicha delegación, puede incluso recaer en el propio trabajador. La exclusividad para la presentación de los servicios o ejecución de una obra no es característica esencial de los contratos de trabajo, salvo el caso de la incompatibilidad entre dos o más relaciones laborales, y solo puede exigirse cuando así se haya convenido expresamente en el pacto de la celebración del contrato. La circunstancia de que el contrato de trabajo no se ajustara en el mismo documento o con otros contratos de índole diferente o en incongruencia con otros no le hace perder su naturaleza y por lo tanto a la respectiva relación le son aplicables a las disposiciones de este código. En este caso nosotros podemos, por ejemplo, hablar en lo que es el contrato
en nuestra legislación laboral la definición que podemos nosotros encontrar lo que es en el artículo 18. Ahora vámonos al artículo 19. En el artículo 19 nosotros lo que encontramos es cómo se perfecciona ese contrato, o sea, qué es lo que debe de tener ese contrato. Leamos el primer párrafo del artículo 19. Dice, el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación de trabajo. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo se perfecciona? Se perfecciona únicamente con que basta únicamente con que se inicie la relación de trabajo, que es el hecho mismo de la presentación de los servicios o de la ejecución de la obra en las condiciones que determina el artículo precedente. Pero en este caso, por ejemplo, si vamos al segundo párrafo del artículo 19, dice, siempre que se celebre un contrato individual de trabajo y alguna de las partes incumpla sus términos antes que inicie la relación del trabajo, el caso se debe de resolver de acuerdo con los principios civiles, ¿sí? Nosotros ya habíamos hablado en relación a que tenía derecho con lo que es el área civil, que obligan a que haya cumplido a pagar los daños y perjuicios que haya causado a la otra parte. Pero el juicio respectivo es de competencia de los tribunales de trabajo y previsión social, los que deben aplicar sus propios procedimientos. Toda prestación de servicios o de ejecución de obra que se realice conforme a las características que se especifica el artículo procedente debe registrarse necesariamente en sus diversas fases y consecuencias por las leyes, principios jurídicos relativos al trabajo. Es entendido que el patrón puede consentir que las leyes y principios de trabajo se apliquen desde la celebración del contrato individual de trabajo, aunque no se haya iniciado la relación de trabajo. Entonces, ¿qué es como nuestras primeras preguntas, verdad? ¿Qué es el trabajo? Bueno, el trabajo prácticamente lo podemos encontrar una definición dentro de nuestro ordenamiento legal, ¿verdad? En este caso, sea cual fuere su denominación, es un vínculo económico jurídico, ¿verdad? Y en este caso, para que el contrato se perfeccione, ¿qué es lo que nosotros debemos observar? Bueno, entonces lo que nosotros podemos observar que se perfecciona únicamente con que se inicie la relación de trabajo, ¿verdad? Entonces, en este caso, la otra pregunta puede ser, ¿qué pasa si en este caso alguna de las partes incumplen antes que inicie la relación del trabajo? Bueno, el segundo párrafo del artículo 19 nos da la respuesta, ¿verdad? Dice, antes que se inicie la relación de trabajo, el caso debe resolverse de acuerdo con los principios civiles que obligan al incumplimiento de pagar los daños y perjuicios que haya causado. Bueno, pero aún así, en este caso, si vamos, por ejemplo, al artículo 20 del Código de Trabajo, podemos encontrar en este caso podemos encontrar el contrato individual de trabajo obliga no solo a lo que establece en el mismo. En este caso son condiciones, podemos decirlo de esta forma, que rigen un contrato o relación laboral. En el artículo 20 podemos poner entonces las condiciones. Dice, ¿y cuáles son esas condiciones? A la observancia de obligaciones y derechos, que era lo que yo les mencionaba en el principio. Ahora, en un contrato no solamente hay obligaciones, sino que también podemos encontrar nosotros lo que es el derecho. Dentro del contrato no es más que pues un acuerdo de voluntad, ¿verdad? Así prácticamente. Entonces podemos decir que a la observancia de las obligaciones y derechos de este código a los convenios internacionales ratificados por Guatemala determinan para las partes de la relación laboral, siempre respecto a estos últimos cuando consiguen beneficios superiores para los trabajadores que los que el código crea. A las consecuencias que del propio contrato se deriven según la buena fe, la equidad, el uso, la costumbre, las leyes las locales o la ley, en eso podemos encontrar, si hablamos, por ejemplo, de las condiciones de trabajo que rijan un contrato o la relación laboral, no pueden alterarse fundamental o
permanentemente, salvo que haya un acuerdo expreso entre ambas partes, o que así lo autorice el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, cuando lo justifique plenamente la situación económica de la empresa. Dicha prohibición pertenece únicamente en cuanto a las relaciones de trabajo que todo o en parte tengan condiciones superiores mínimas de protección que este código pues está otorgando, ¿verdad? Son condiciones o elementos de prestación de los servicios de ejecución de una obra, la materia y objeto de la forma o modo de su desempeño en el tiempo de su realización, el lugar de ejecución o las retribuciones que esté obligado el patrón. Bueno, ahora yo les voy a preguntar a ustedes, ¿cuál, en dónde podemos fundamentar lo que es la definición del Código de Trabajo dentro de la legislación legal laboral? Y voy a compartir su respuesta. A ver, ¿en qué artículo podemos localizar la respuesta? Vamos paso a paso. Si primero vamos con el Código de Trabajo y después vamos a relacionar otras normas. Pero vamos paso a paso. Vamos a ver. ¿En qué artículo podemos encontrar la definición de lo que es un contrato individual de trabajo? Muy bien. Aquí vamos a ver a lo que es Yareni. Ella dice que en el artículo 18. Excelente, 100 puntos. Ahora les voy a hacer otra pregunta. Para que se perfeccione un contrato, ¿en dónde podemos encontrar su respuesta? Para que se perfeccione. ¿En qué artículo? A ver. Para que se perfeccione el contrato individual de trabajo, ¿en qué artículo podemos encontrar su respuesta? Aquí ya Norma nos dio la respuesta. Vamos a ver. Beatriz, perdón. Besley García, muy bien, 100 puntos. También Eric nos está dando la respuesta. Muy bien, 100 puntos. Bueno, ahí va otra pregunta. Mire, pues, lo importante es participar, ¿verdad? Lo que nosotros vayamos aprendiendo y participando. Entonces, vamos a ir avanzando conforme vayamos profundizando en el tema. Entonces, yo les voy a ir preguntando y lo que ustedes van a ir subrayando su ley, van a ir haciendo sus anotaciones en la misma, ¿verdad? Bueno, también hay varios artículos. Bueno, vamos a ver, muy bien. Otra pregunta, vamos a ver, otra pregunta. Vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si... ¿Dónde podemos encontrar el fundamento si en dado caso el contrato antes de iniciarse alguna de las partes incumple? Me tienen que poner el fundamento, si es en el primero, segundo o tercer párrafo. A ver, ¿dónde podemos encontrar? ¿Qué pasa? ¿Dónde podemos encontrar si en determinado momento un contrato de trabajo las partes incumplen? ¿Dónde podemos encontrar la respuesta? Donde podemos decir que el derecho laboral, por ejemplo, nos podemos guiar en exacto, Karen, muy bien. Vamos a compartir, muy bien, Karen. Pero espérenme, segundo párrafo, muy bien, Charlotte Escobar Rodas, muy bien, Ronald, 100 puntos, exacto, en el artículo 19, segundo párrafo, muy bien. Bueno, entonces nosotros podemos acá decir, ¿verdad? Y en este caso, vamos a ver, otra pregunta. ¿Qué pasa dentro de las condiciones que nosotros platicábamos anteriormente? Aquí les va otra pregunta. Miren, pues, que no solo estamos estudiando, no solamente, sino que estamos analizando lo que es la ley, ¿verdad? Que eso es lo que yo quiero que ustedes ya después, yo les digo, a ver, después conforme vayamos avanzando en el curso, yo les digo, a ver, dígame, ¿dónde está lo que es el contrato?
Algunos ya lo saben porque ya han llevado derecho laboral, ¿verdad? Pero algunos no. Entonces, todos como equipo, todos como grupo, vamos ahora a tener la misma información. Entonces, vamos a poder manejar lo que es la ley. Bueno, entonces, ¿dónde podemos decir de las condiciones de trabajo? Donde dice que no se puede cambiar nada dentro del contrato si las dos partes no están de acuerdo o bien está autorizada por el Ministerio de Trabajo. ¿En dónde lo podemos? A ver, busquemos. A ver, ahí tienen su ley. Ustedes son muy inteligentes. Solo con el hecho de que estén aquí conectados dice mucho de ustedes y los felicito de verdad nuevamente. Entonces, vamos a ver. ¿Dónde podemos encontrar? Aquí Oscar nos dio, vamos a ver, dice Oscar, segundo párrafo, artículo 20. El artículo 20, las consecuencias del propio contrato derivan según la buena fe y la equidad. No, esas son las consecuencias. No, yo les digo qué pasa si en dado caso se puede modificar. Se puede modificar, por ejemplo, se podrá modificar las condiciones del contrato. Vamos a ver. ¿Qué dice el inciso? Vamos, les voy a dar un poco más de tiempo. Lean su ley. Ustedes pueden. Las condiciones de trabajo que rijan un contrato en la relación laboral pueden o no pueden alterarse. Ajá. Si se dan cuenta, no puede ser un tercer párrafo, no puede ser un segundo párrafo. ¿Por qué? Y hoy les voy a decir por qué. Miren, pues, miren, vayámonos a la ley. El primer párrafo dice el contrato individual de trabajo obliga a solo lo que se establece en el mismo. Si no, vamos al inciso A. El inciso A habla sobre las observancias de las obligaciones y derechos. Ese es el inciso A. Entonces, vámonos al inciso B, que son el inciso B. El inciso B son las consecuencias, ¿sí? Entonces, vamos a decir que es en el artículo 20, inciso B, segundo párrafo. Ahora sí, 100 puntos, ¿me entienden? A la hora que ustedes, hoy por hoy, por ejemplo, no sé, algunos pueden ser que estén estudiando derecho, deben ser bien precisos. Exacto, muy bien, Johanna, 100 puntos, aquí está. Johanna, artículo 20, inciso B, segundo párrafo. Esa es la respuesta correcta, ¿sí? Porque todos aprendemos, no se preocupen, aquí todos vamos aprendiendo, todos vamos de la mano y vamos paso a paso, ¿sí? Muy bien, Judith, 100 puntos. Vamos a ver acá, yo estoy tratando de poder manejar lo que es este sistema de ustedes, porque no crean, para mí es un poco como que nuevo, porque no había trabajado con él, pero poco a poco nos estamos identificando con esta plataforma. Bueno, aquí vamos, inciso artículo 20, inciso B, pero ¿qué? Segundo párrafo. Entonces tenemos que delimitar muy bien lo que es la respuesta, ¿verdad? Bueno, entonces, en este caso ya hablamos sobre el artículo 18, el artículo 19, el artículo 20, pero vámonos al artículo 24, ¿sí? Muy bien. Vamos a ponerle como título al artículo 20, ¿verdad? Falta del cumplimiento del contrato de individual del trabajo. Su nombre lo dice prácticamente en la primera línea, pero ustedes póngale al artículo 24 para los que estén estudiando derecho o para los que quieran reforzar sus conocimientos, aquí todos aprendemos de la misma forma, póngale falta de cumplimiento del contrato individual de trabajo. Bueno, ¿cuál es la falta del cumplimiento del contrato individual del trabajo o de la relación del trabajo? Solo obliga a los que en ella incurran a la responsabilidad económica respectiva, o sea, a las prestaciones que determinen este código, sus reglamentos y las demás leyes de trabajo de previsión social, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción contrata a las personas. Bueno, en este caso yo les dije que el contrato, por ejemplo, tenía esta definición. El contrato no es más que un acuerdo de voluntades, es producto del mismo, de la plena libertad contractual, de la autonomía de la voluntad. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre lo que es elementos. ¿Qué debe de tener un contrato? Bueno,
Los contratos, en este caso, tienen lo que es capacidad, consentimiento y un objeto. Pero entonces tienen estos tres elementos muy importantes, ¿verdad? Pero ¿a qué es la capacidad? ¿Se recuerdan que yo les dije que era importante que tuvieran su código civil a la mano? Les voy a dar chancecito un minuto para que puedan ustedes venir y agarrar su ley, su código civil. Vamos a agarrar su código civil. Un minuto, o 30 segundos. Vámonos al artículo 8 del Código de Trabajo. Vámonos al artículo 8. Vamos a dar al artículo 8. Bueno, capacidad. ¿Qué dice nuestro artículo 8 del Código Civil? Miren, pues ya vieron, ya vamos relacionando, hablamos de la ley de organismo judicial, que podemos encontrar las fuentes, hablamos de los contratos, de lo que es código de trabajo, ahora abarcamos lo que es nuestro código civil. Bueno, si se dieron cuenta, vamos paso a paso. Bueno, ¿qué dice ese artículo 8 del Código Civil? Dice, la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. Bueno, pero ¿qué es esa capacidad? ¿Qué pasa cómo se le llama si es mayor de edad o cómo se le dice si es menor de edad? A ver, vamos a ver, voy a proyectar la respuesta. Si alguien me dice, ¿cómo se le llama? ¿Qué tipo de capacidad es la que se adquiere a los 18 años? Vamos a darle unos minutos. ¿Qué pasa? Vamos a ver. ¿Cómo se llama? ¿No? Bueno, entonces, si no, vamos a ver. Vamos a ver. En nuestro Código Civil, para los que estén estudiando Derecho o quieran bien reforzar sus conocimientos, cualquier persona, si tiene su Código de Civil a la mano, puede hacer su anotación. Capacidad de ejercicio es la que se adquiere a los que. Muy bien, Jessica. Muy bien, aquí ya vamos. Muy bien, Miriam. Vamos a ver, muy bien, Miriam. Muy bien, Audel. Vamos a ver, aquí vamos a proyectar. Muy bien. Vamos a ver, muy bien. Aquí los estoy felicitando. Muy bien. Si se dan cuenta, esta clase me gusta más que todo hacerla muy participativa, ¿verdad? Prácticamente que reforcemos nuestras muy bien. Entonces, esa capacidad de ejercicio, ¿verdad? Es la que se adquiere a los 18 años para contraer, ¿qué? Un derecho como una obligación. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, las calles de nuestra ciudad, las avenidas, no solamente tienen los caminos no tienen solo de ida, tienen también de regreso, ¿verdad? Entonces yo siempre lo asimilo de esa forma. Hay cosas que tenemos derechos, pero hay cosas también que tenemos obligaciones, ¿verdad? Entonces, no solamente es tengo derecho, o no solamente es tengo obligación, ¿no? La vida es como las vías, ¿verdad? Una de ida, pero también hay una de ejercicio. Bueno, de regreso, perdón. Ahora, ¿cuál es la capacidad de goce? ¿Cuál es la capacidad de goce? A ver. Vamos a ver. Bueno, no, bueno. La capacidad de goce, en este caso, por ejemplo, es el que se adquiere, necesitamos que alguien represente a esa persona, ¿verdad? No es como le dijera yo, no es una persona que es apta por sí solita
para adquirir derechos y obligaciones. Necesita a alguien que lo represente, ¿verdad? Por ejemplo, a los niños los representan sus papás, ¿verdad? Entonces, es una capacidad de goce. La capacidad de ejercicio es la que tenemos nosotros a partir de la que tenemos 18 años, ¿sí? Vale, en este caso, les voy a preguntar así. Ahora ustedes ya saben, eh, para identificarlo o para obtenerlo un poquito más como que de diferenciar. Es un chivo, por ponerlo de esa forma. La capacidad de ejercicio es la que me dan a partir de los 18 años, por ejemplo, para poder ir a votar, para poder, por ejemplo, adquirir algo tan sencillo, por ejemplo, ya ser un titular de una tarjeta de crédito, por ejemplo, es algo que yo tengo derecho. ¿Sí? Es algo donde ya tengo un derecho, pero también tengo una obligación. Esa es la capacidad de lo que es ejercicio. Ahora, la capacidad de goce es cuando, por ejemplo, no me puedo representar por sí solito, ¿verdad? Porque hay derechos y obligaciones y necesito que alguien me pueda representar. Y eso nosotros, por ejemplo, lo encontramos en el artículo 8 de nuestro código, ¿qué? Vamos a ver, artículo 8 de qué? A ver, artículo 8 de qué está civil. Muy bien, muy bien, muy bien, Brenda. Entonces, vamos nosotros a hablar en relación, si queremos encontrar los diferentes tipos de capacidad, que los podemos ver inclusive dentro de un contrato, ¿verdad? Podemos ver lo que es la capacidad. Vámonos al artículo número, ahorita les digo, artículo 31 de su código de trabajo. Regresemos a nuestro código de trabajo. Vamos al artículo 31 del código de trabajo. Vámonos a nuestro artículo 31 del código de trabajo. Ustedes me dicen si ya lo tienen, porque vamos de una ley a otra, ¿verdad? Pero aquí estamos aprendiendo. Esa es la finalidad, que ustedes puedan aprender. ¿Ya? Vamos a dar chancecito para que ya lo tengan. Bueno, ¿qué dice ese artículo 31 del Código de Trabajo? Dice, tienen también capacidad, entonces habla de capacidad. Entonces ya supimos diferenciar que hay dos tipos de capacidad, ejercicio y goce. Ejercicio, mayor de 18 años, goce, cuando no puede ejercer derechos y obligaciones por sí solo. Bueno, ya entendimos qué es capacidad, ¿verdad? Bueno, tiene también capacidad para contratar su trabajo para percibir y disponer que la retribución convenida y en general para ejercer los derechos y acciones que se deriven del presente código, de sus reglamentos y de las leyes de previsión social, los menores de edad de uno u otro sexo que tengan 14 años o más y los insolventes y fallidos. Las capacidades específicas a que alude el párrafo anterior lo son solo para efectos de trabajo y en consecuencia no afectan en los demás el estado de minoridad o en su caso el de incapacidad por insolvencia o quiebra. La interdicción judicial declarará del patrono no invalida los actos o contratos que hayan celebrado el ejecutado con los trabajadores anteriormente dicha declaración. Entonces, en este caso, el artículo 31 habla sobre la capacidad en nuestro código de trabajo. A ese artículo 31 pónganle como título capacidad, ¿sí? Bueno, entonces vamos aquí a hablar, ya que hablamos entonces en relación a lo que son los contratos relativos con los jóvenes menores de 14 años, vamos al artículo 32, ¿sí? Los contratos relativos de trabajo de los jóvenes que tengan menos de 14 años deben celebrarse con los representantes legales de estos y en su defecto se necesita la autoridad de la Inspección General de Trabajo. Se puede celebrar contratos de trabajo para los menores de 14 años, sí o no. Para los menores, perdón, que tengan menos de 14 años,
¿Qué dice el artículo 32? ¿Qué dice el artículo 32? Leamos el artículo 32 nuevamente. Los contratos relativos al trabajo de los jóvenes que tengan menos de 14 años debe celebrarse ¿con quiénes? Los representantes legales de estos, ¿sí? Muy bien a todos los que han contestado. Entonces, en este caso, vamos al artículo, vamos a ver, 102 de la Constitución. Aquí vamos fundamentando ustedes. Vamos a nuestra Constitución. Y vamos, por favor, al artículo 102, inciso L. L de Luna, ¿sí? Entonces, el artículo 32 dice que sí se puede celebrar un contrato, pero tiene que celebrarse con los representantes legales de estos, ¿verdad? Y se necesita la autorización de la Inspección General de Trabajo. Ahora bien, en este caso, vámonos al artículo 102, inciso L. ¿Y qué dice? Y relacionémoslo. Al 32, pónganle artículo 102, inciso L. Bueno, ustedes me dicen, vamos un minutito, ¿sí? Va. Un minutito, mientras dejamos que busquen su ley de Constitución Política de la República de Guatemala, porque esa no se las había pedido. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos diciendo que no podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo, salvo, dice, los menores de 14 años no podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo, salvo las excepciones establecidas en la ley. Es prohibido ocupar a menores en trabajos incompatibles con su capacidad física o que pongan en peligro su formación moral, ¿sí? Artículo, Cristian, 102, inciso L. L de Luna, ¿sí? L de Luna. Los trabajadores mayores de 60 años serán objeto de trato adecuado por su edad. Entonces, ya vimos que en el artículo 32 dice que sí se puede celebrar contrato con los menores de 14 años, pero tiene que estar, en este caso, los representantes legales, sí, que con ellos se va a celebrar el contrato, pero se necesita la autorización. ¿De dónde? ¿De dónde se necesita la autorización? De la Inspección General de Trabajo. Y en nuestro artículo 102, inciso L de Luna, nos dice que no podrán ser ocupados los menores de 14 años en ninguna clase de trabajo, salvo las excepciones que establezca la ley, ¿sí? Ahora vamos al artículo 148, ¿sí? Donde dice el artículo 102, inciso S, dice los trabajadores... Es prohibido ocupar a menores de trabajo incompatibles con su capacidad física o que ponga en peligro su formación moral. Dice, aquí me está una alerta, se prohíbe. ¿Por qué? Por seguridad, ¿verdad? Pero ¿cuál es eso? ¿Qué es eso? Vamos al artículo 148, regresemos a nuestro código de trabajo y vamos a nuestro artículo 148. ¿Qué dice el artículo 148? ¿Qué prohíbe? Vamos al artículo 148. Prohíbe en lugares insalubres,
peligrosos para los varones, mujeres y menores de edad, según su determinación que unos y otros deben hacer, el reglamento o en su efecto la Inspección General de Trabajo. Se suprime el artículo B, el inciso B, y dice el C, el trabajo nocturno y la jornada extraordinaria de los menores de edad. Allí vamos a entrar a lo que es una jornada. El trabajo diurno de los menores de edad en cantinas u otros establecimientos análogos en que se expresan debidamente bebidas alcohólicas, ¿verdad? Destinadas al consumo inmediato, el trabajo de los menores de edad de los 14 años. Nuevamente volvemos a tocar el tema, ¿verdad? En este caso de que dice que no se puede. Aquí encontramos las prohibiciones en el artículo 148. Entonces, relacionamos con el artículo 32. ¿Qué artículos? ¿El 100 qué? Para los que se les corta a veces la señal del internet, para que todos tengamos la información. Con el artículo 32, que son los contratos para menores de 14 años. ¿Se puede o no se puede celebrar? Ajá, muy bien, muy bien. Artículo 148, 102, inciso L. Muy bien, Tatis. Muy bien, muy bien. Entonces, relacionemos. Haciendo el resumen. El artículo 32, ¿sí? El artículo 32 lo vamos a relacionar. Esto nosotros le llamamos, para que ustedes puedan ya irse identificando, y si no están estudiando derecho, para que les pueda en algún futuro llamar la atención poder estudiar, ¿verdad? Entonces los motivamos. Esto se le llama llamamiento, hacer un llamamiento. ¿A qué ley voy a llamar? ¿A qué ley voy a fundamentar mi respuesta, verdad? Bueno, entonces en este caso podemos fundamentar, podemos hacer un llamamiento en el artículo 32 que dice que sí se puede celebrar contrato con los menores de 14 años, pero con sus representantes, y tiene que intervenir ¿quién? La Inspección General de Trabajo, ¿sí? Y claramente el inciso 102, inciso L, también nos habla, y las prohibiciones las encontramos en el artículo 148 de nuestro Código de Trabajo. Ya se dieron cuenta de una cosa, cómo relacionamos con otra. Vimos lo que es la capacidad. La capacidad de goce y ejercicio la encontramos en dónde. La capacidad, haciendo, les pregunto, así, rebominando, la capacidad, ¿cuál es el fundamento de la capacidad? A ver, ustedes pueden. Aquí estudiamos todos juntos. Artículo 8. Muy bien, Cristian. 100 puntos. Entonces, nosotros podemos decir que el artículo 8 podemos nosotros encontrar lo que es la capacidad. Ya identificada la capacidad, que es el primer paso de los elementos, el elemento general del contrato, ya identificamos la de ejercicio y la de goce. Ejercicio a los 18 años y goce que alguien tiene que representarlo porque no puede por sí solo. Encontramos lo que es el consentimiento, ¿sí? En este caso, vamos, por ejemplo, a lo que son las capacidades. Dentro de la capacidad, podemos mencionar que hay para los, se puede celebrar contrato para los menores de 14 con los representantes y tiene que intervenir lo que es la Inspección General de Trabajo, las prohibiciones y también nuestra Constitución. Bueno, ahora vamos a lo que es, si se dieron cuenta, vamos avanzando de un tema, sacamos un gran contenido. Ahora vamos a lo que es el consentimiento. Vamos a ver. Ahorita les digo. Regresemos, por ejemplo, el consentimiento del trabajo, podemos decir que se basa en la libertad. O sea, ¿qué es el consentimiento? Algo que yo puedo decir sí, puedo decir no, estoy de acuerdo, ¿verdad? Esto está plasmado, por ejemplo, en nuestro Código de Trabajo. Vámonos, por ejemplo, al artículo 6 de nuestro Código de Trabajo. Perdón, que estoy leyendo acá algunos comentarios. Sí, muy bien, Johanna. Aquí Johanna acaba de hacer un resumen. Si quieren pueden anotar para los que no lo han, no tienen lo que es el fundamento, la relación, ¿sí? Va. Vamos al artículo
6 de nuestro Código de Trabajo. Aquí nosotros podemos encontrar por ejemplo, la limitación al derecho del trabajo. ¿Sí? Ustedes me dicen cuando ya lo tengan. ¿Ya? Bueno. Entonces, vamos a lo que es el consentimiento. ¿Qué dice en el artículo 6? Solo mediante la resolución de autoridad competente basada en ley, dictada por motivos de orden público de interés nacional, podrá limitarse a una persona su derecho del trabajo. Como consecuencia, ninguno podrá impedir a otro que se dedique a la profesión o a la actividad lícita que le plazca. ¿Qué es lícita? ¿Qué es lícita? ¿Qué es lícita? A ver, ¿qué es lícita? Legal, muy bien, Freddy, muy bien. Miren que, ay, perdón, es aquí. Muy bien, Freddy. Entonces yo les voy haciendo preguntas porque para ir conociendo primero la ley, ¿sí? Vale. Entonces dice, como consecuencia ninguno podrá impedir a otro, o sea, nadie me puede impedir, ¿verdad? Nadie puede impedir a otro que se dedique a la profesión o a la actividad lícita que le plazca. No se entenderá limitada la libertad de trabajo cuando las autoridades o los particulares actúen en uso de los derechos o el cumplimiento de las obligaciones que prescriben las leyes. Los patronos no pueden ceder, enajenar los derechos que tengan en virtud de un contrato o relación de trabajo, ni proporcionar a otros patronos trabajadores que hubieran contratado para sí un consentimiento claro y expreso de dichos trabajadores, en cuyo caso la suspensión temporal o definitiva del patrono no puede afectar los contratos de trabajo en perjuicio de estos. ¿Sí? Queda comprendida que esta prohibición, la enajenación del patrono que haga en la empresa respectiva. ¿Y dónde podemos encontrar que no puede modificar ese contrato? ¿Dónde podemos encontrarlo? Lo vimos anteriormente. A ver, 100 puntos para el que me lo diga. Ya lo vimos anteriormente. El artículo 6 nos dice que los patrones no pueden ceder y enajenar los derechos que tengan virtud de un contrato o relación de trabajo, ni proporcionar a otros patronos trabajadores que hubieran contratado para sí sin el consentimiento claro y expreso. El fundamento, a ver, ¿se recuerdan que lo vimos? ¿Qué dice? El artículo 20. 20, ¿pero qué? Muy bien, Oscar. Aquí está, ¿ve? Espérenme. Aquí. Ahí está. Oscar dice, artículo 2 no, es artículo 20, pero se le falta un cero. Espérenme. Aquí está. Ya lo puso más claro Yannick. Muy bien. Entonces, el artículo 20, inciso B, segundo párrafo, nos dice que las condiciones de trabajo que dirijan un contrato o una relación laboral no pueden alterarse, ¿sí? No pueden, salvo que haya acuerdo expreso entre las partes, entre las dos partes, y que lo autorice ¿quién? El ministerio. Vale. Entonces, ya relacionamos lo que es el consentimiento. Hoy entendimos que tiene que haber capacidad, consentimiento, ¿sí? Ahora, en este caso, vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es el objeto, pero antes les voy a hacer unas preguntas, porque necesito que realmente estemos comprendiendo lo que es la clase. Bueno, así rapidito ustedes. ¿Dónde puedo encontrar el fundamento legal del contrato de trabajo en nuestro código de trabajo? A ver, ¿dónde?
El fundamento legal, artículo, aquí Scott colocó excelente la respuesta. Artículo 18. Bueno, en este caso, para que se perfeccione el contrato, su fundamento, ¿dónde lo podemos encontrar? Donde dice que basta únicamente con que se inicie la relación de trabajo. Fundamento. Basta solamente para que se perfeccione un contrato. 19. Iliana, ella fue la primera que nos colocó la respuesta. Muy bien, Iliana. Pero ahorita la voy a compartir. Muy bien. Muy bien, excelente, 100 puntos. En este caso, por ejemplo, ¿dónde podemos encontrar las condiciones de trabajo que rijan un contrato o una relación laboral? ¿Dónde podemos ver eso? Yo les dije que tenían que anotarlo en la parte de arriba. ¿Dónde podemos encontrar las condiciones que rigen un contrato? Muy bien, Melvin. Muy bien, 100 puntos. Muy bien, muy bien. En este caso, ¿dónde podemos encontrar lo que es la capacidad que existe dentro de los contratos? Capacidad. Capacidad. ¿Dónde podemos encontrar la capacidad? Donde hablamos capacidad de ejercicio y la capacidad de goce. Capacidad. Según el Código Civil, perdón, vamos por pasos. Según el Código Civil, el artículo ya me lo publicaron. Muy bien. Vamos a ver. Muy bien, Abigail. Excelente, 100 puntos. Bueno, muy bien, Carlos, Bella, Oscar, excelente. Bueno, ahora vamos, si hablamos qué es la capacidad que se adquiere a los 18 años, cuando ya podemos ir a votar, cuando podemos, les decía yo el ejemplo de adquirir una tarjeta de crédito, un derecho, una obligación, ¿qué tipo de capacidad es? ¿Qué tipo de capacidad es? La que yo adquiero a los 18 años. Ejercicio, muy bien, excelente, 100 puntos. ¿Qué tipo de capacidad es la que se adquiere para que alguien represente a esa persona? Porque no puede adquirir derechos y obligaciones por sí solas. ¿Qué tipo de capacidad es? ¿Qué tipo de capacidad es? De goce, muy bien, Audiel. Muy bien, vamos a ver. Ahora vamos a ver con lo que es el objeto. Ya vieron, vamos repasando muy bien. Aquí estoy viendo muy bien, excelente, 100 puntos. Ahora vamos con lo que es el objeto. El objeto es la actividad, por decirlo así, ¿verdad? Idónea de un servicio o de una prestación de él, ¿verdad? En beneficio de lo que es un patrón, es una actividad, es un servicio que presta a alguien, es la labor que va a hacer, ¿verdad? Pero a cambio de algo, ¿verdad? A cambio de un salario, ¿verdad? Y que tiene derecho como que a los frutos de ese trabajo. En ese caso es la remuneración económica, ¿verdad? Entonces ya vimos, ese es el objeto, la actividad, el servicio, pero que también tiene derecho a un salario, a una retribución económica. Bueno, vamos a lo que es elementos especiales del contrato de trabajo. En los elementos especiales que podemos nosotros encontrar es la prestación personal de servicio, la subordinación y el salario. Vamos a ver. Si hablamos, por ejemplo, de la prestación de un servicio, solo déjenme tomar un poquito de agua, jóvenes, para mientras a uno la garganta de tanto hablar. Bueno, entonces hablamos de prestación especial del contrato, de elementos especiales del contrato de trabajo, prestación personal de servicios, subordinación y salario. Bueno, entonces, en la prestación del servicio nosotros podemos hablar que, por ejemplo, la prestación de servicio es
realizar un trabajo, ¿sí? Lleven a cabo, por ejemplo, una actividad, ¿sí? Por ejemplo, puede ser, vamos a ver si se contrata a una empresa, por ejemplo, puede ser una persona individual o puede ser una persona jurídica. Por ejemplo, en este caso es cuando se emplea, por ejemplo, se contrata a una empresa para que realice una labor. Esa es la prestación de un servicio, ¿sí? Es la actividad que se realiza. Ahora vamos a ver sobre lo que es la subordinación. Por ejemplo, en el caso de la subordinación, vamos a ir avanzando un poquito más rápido porque si no, no vamos a terminar, ¿sí? Vamos a ver, ¿me pueden indicar qué leyes estamos usando? A ver, jóvenes, ¿quién nos puede hacer favor? Muy bien, me adivinaron el pensamiento. Gracias, aquí lo comparto. Código Civil, Código de Trabajo, Constitución. Y falta una, ¿la ley del qué? A ver, 100 puntos, lo voy a proyectar para el que me lo diga. A ver, la ley del organismo. Muy bien, aquí está la ley del organismo judicial. Entonces vamos a usar el Código de Trabajo, primero la Constitución, Código de Trabajo, la ley del organismo judicial, ¿sí? Código Civil. Son 4, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, libros no vamos a utilizar, sino que directamente nuestra propia ley, la que tenemos en casa, la cual podemos ir utilizando y aprendiendo a relacionar una entre otras, ¿sí? Bueno, si hablamos en relación, por ejemplo, de la subordinación, bueno, en este, por ejemplo, la subordinación lo distingue, por ejemplo, dentro de nuestro contrato de trabajo, ¿verdad? Consiste, por ejemplo, en la voluntad de la sujeción, ¿verdad? Estar de acuerdo en seguir instrucciones, en cuál es mi derecho, ¿verdad? Pero también cuál es mi obligación, ¿verdad? Dentro del contexto de los servicios ya pactados, ¿verdad? De la labor que usted tiene que hacer, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, puede, por ejemplo, se determina la subordinación en aspectos muy esenciales. Por ejemplo, en aspectos muy esenciales, como por ejemplo el horario. Usted debe de venir de 8 a 5 de la tarde. O usted debe de venir a realizar su trabajo ¿qué le dijera yo? De 6 de la tarde ¿qué le dijera yo? Porque vamos a ver los diferentes tipos de jornadas, ¿verdad? Está la jornada mixta, diurna, nocturna. Entonces, ahí vamos a ver un poquito más, pero vamos paso a paso. Entonces, a usted le dice, mire, usted va a venir de lunes a viernes, o mire, usted va a venir de lunes a sábado, o va a venir solo lunes, miércoles y viernes. Entonces, en el horario podemos encontrar lo que es la subordinación, ¿verdad? También, por ejemplo, nosotros podemos decir que nos podemos orientar o nos podemos abarcar en relación a lo que es, podemos guiar en relación al reglamento interior de trabajo. Por ejemplo, cuando dice prohibido usar pantalón de lona, ¿verdad? El reglamento, porque el reglamento nos dice que no podemos utilizar cierto tipo de vestimenta porque así pues no es permitido, ¿verdad? Entonces a eso nosotros podemos decirle que es claro lo que es la sujeción, ¿verdad? A lo que lo limita, a lo ya pactado, a las condiciones, ¿verdad? Las cuales pues debe de ustedes guiarse. A eso, por ejemplo, podemos llamar, por ejemplo, en doctrina. Si lo vamos a ver ya un poquito más profundo, en doctrina hay dos tipos de subordinación. Está la subordinación económica y está la subordinación legal. Eh, si hablamos de la subordinación, por ejemplo, económica, hacemos referencia, por ejemplo, a lo contenido en lo que son los conceptos psicológicos, ¿verdad? Y por ejemplo, que la mayor parte, por ejemplo, de la población, por ejemplo, trata ¿cómo les dijera yo? En base, ¿cómo se los podría poner de ejemplo?
en base, por ejemplo, a prestaciones, servicios adicionales, extra, o sea, remuneraciones extras. A ello se refiere, por ejemplo, la subordinación económica. Está la subordinación legal. Eh, por ejemplo, en la subordinación legal es un compromiso, ¿ya? Que el trabajador brinda por sus servicios en beneficio de un empleador, ¿sí? De un patrón, donde adquiere, por ejemplo, el compromiso de pagarle puntualmente un salario por una labor realizada, por el trabajo que ustedes realizan. Hay, esa subordinación es económica o una subordinación legal. Ahora vamos a hablar, vamos así a grandes rasgos porque ya, de hecho, pues ya prácticamente ya va a finalizar este curso, perdón, y pues entonces vamos a tener unos minutos de agradecimiento. Solo finalizamos con lo que es el salario. El salario, ¿qué entendimos por el salario? Es la retribución económica que nosotros realizamos por una labor hecha, ¿verdad? ¿Y dónde está establecido qué retribución? En nuestro contrato de trabajo, ¿verdad? Entonces, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Voy a compartir algunas, vamos a ver. Ay, vamos a ver. No me había comentado. En este caso, les quiero agradecer por la oportunidad de poder estar acá conmigo. Espero haber dado elementos esenciales de lo que es lo primero que es el, el contrato de trabajo, que de hecho trato de abarcar lo más esencial, lo más primordial. Como les digo, vamos a ir paso a paso, ¿sí? Vamos a ir paso a paso. Espero que realmente para los que estudien Derecho les sirva esta clase. Si no han llevado Derecho Laboral, les va a ser una plataforma para que cuando usted curse ese programa, ya usted ya vaya prácticamente con el conocimiento. Y al que no, lo motivo para poder estudiar, es decir, yo quiero estudiar Derecho, yo quiero poder lograrlo y lo puede lograr. O bien, si usted solamente quiere tener el conocimiento para usted saber cómo poder encontrar sus derechos y sus obligaciones, también le vamos a enseñar. Entonces, vamos paso a paso. Realmente es para mí un gusto que ustedes me puedan abrir las puertas de su casa, de su trabajo, o si van en el tráfico, donde ustedes se encuentren. Les agradezco infinidades por estar acá. Para que les llegue el mensaje cuando creo la opción de la clase, denle me gusta a lo que es el curso, ¿verdad? Para que les llegue a ustedes la alerta. Y como les digo, vamos a traer casos reales, pero primero necesitamos saber qué es, qué significa, en dónde puedo encontrar. Por ejemplo, hoy aprendimos dónde encontramos la capacidad, cómo la dividimos. Ya encontramos, por ejemplo, qué es un contrato, una definición doctrinaria, una definición legal. Podemos encontrar que abarcamos nuestra Constitución. Entonces, a eso quiero llegar, que cuando nosotros tengamos ya hechos reales, nosotros digamos, ah, sí, lo fundamento de esta forma, lo encuentro aquí, que usted ya sepa cómo utilizar o a qué nos estamos refiriendo, porque si entramos a casos de un solo, no vamos a saber, ¿verdad? Entonces, realmente quiero felicitarlos. Muchas gracias, Cristian, muy clara, desarrolla su cátedra, satisfecho. Gracias, Cristian, muy amable. Entonces, en este caso, Jennifer puso muchas gracias. Para mí es muy importante sus comentarios, porque eso significa que yo puedo por ejemplo, mejorar ciertos aspectos. Miren ustedes, lo que trato es compartirle mis conocimientos, mi experiencia, como les dije. Definiciones vamos a encontrar en lo que es el Internet, pero así como abarcamos hoy, paso a paso, que lo va a llegar de una ley a otra y relacionarla, eso difícilmente lo va a encontrar. Entonces, vamos a ir analizando y eso es lo que quiero que ustedes, ya cuando llegue el examen, ustedes tan sencillo, agarren el examen y digan, esto ya lo aprendí, esto ya me lo sé y no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, les agradezco por sus comentarios, les deseo un feliz fin de semana, los espero la otra semana, ¿sí? Y vamos a seguir aprendiendo.
Le agradezco por su valioso tiempo. Espero que tenga una muy buena tarde. Buen día.